Buen día. La exposición de hoy titula Interacción con la Reserva Nacional del Titicaca y percepción de la problemática ambiental. Esta exposición está estructurada en 4 momentos: introducción, material y métodos, resultados y finalmente las conclusiones. La terminología que se ha utilizado corresponde a población urbana, población rural, área natural protegida, zona de amortiguamiento, biodiversidad, contaminación, humedal y totoral. Las áreas naturales protegidas son espacios de conservación de la biodiversidad. El Perú es uno de los 5 países megadiversos, debido a la variedad de ecosistemas y a la riqueza de especies que alberga. Una de las áreas naturales protegidas corresponde a la Reserva Nacional del Titicaca, la cual se constituye en un espacio de biodiversidad, además de ser una fuente proveedora de alimentos tanto para la población humana como para los animales domésticos. El ecosistema principal corresponde a los totorales, que albergan una diversidad de especies. La interacción entre el hombre y la reserva ha generado desequilibrios, como la sobreexplotación de especies en las que sobresale el carache Orestia sagacii y la emisión de residuos de las actividades humanas, como el vertimiento de aguas servidas, residuos de actividades industriales, mineras e hidrocarburos que contaminan el medio ambiente. La zona adyacente a la Reserva Nacional de Titicaca corresponde a la zona de amortiguamiento, en la que cohabitan dos grupos poblacionales diferentes, que son el urbano y el rural, y que mantienen contacto permanente y que están en contacto permanente con su medio natural de la reserva. En tal sentido, el objetivo de esta investigación es establecer las diferencias en la interacción y la percepción de la problemática ambiental de la Reserva Nacional del Titicaca entre los pobladores del ámbito rural y urbano de la zona de amortiguamiento. Material y métodos. El área de estudio corresponde a la zona de amortiguamiento, que es la zona adyacente a todo el área natural protegida. Es la zona terrestre, valga la redundancia, que va desde el distrito de Pusi, en esta zona, en la provincia de Huancané, hasta el distrito de Chucuito, en la provincia de Puno. Todo esto localizado a 3.880 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. El muestreo que se utilizó fue aleatorio estratificado y se llegó a encuestar a 733 jefes de familia, de los cuales 398 están en lo rural y 332 en lo urbano. El método fue comparativo no experimental y se utilizaron dos técnicas: la encuesta y la entrevista no estructurada. El tratamiento estadístico se realizó mediante la prueba de comparación de proporciones de muestras independientes mediante el estadístico Z. Los resultados se estructuran en 3 momentos. El primero corresponde a las características socioeconómicas. El segundo corresponde a la interacción de los pobladores con la Reserva Nacional del Titicaca y el tercero a la problemática ambiental. Dentro de las características socioeconómicas, los jefes de familia urbanos se caracterizan porque el 55% de ellos son hombres, en tanto que a nivel rural el 63% de ellos son hombres. La edad promedio del jefe de familia a nivel urbano alcanza 43.6 años, mientras que a nivel rural alcanza 48.3 años. El tamaño familiar a nivel urbano es de 4.3 personas por familia, en tanto que a nivel rural 3.6 personas por familia. El nivel educativo alcanzado del jefe de familia urbano alcanza el 42% en educación superior universitaria, mientras que el 42% de los jefes de familia a nivel rural llegaron al nivel secundario. El área de trabajo de los jefes de familia a nivel urbano corresponde al comercio en un 36%, en tanto que el 70% de la población rural se dedica al sector agropecuario.
El ingreso fluctúa en el jefe de familia urbano entre los 800 a 1.500 soles para el 47% de ellos, y para el 41% de los jefes de familia a nivel rural es menor a 400 soles. Antes de pasar a este segundo momento, es posible observar diferencias básicamente de carácter socioeconómico entre el jefe de familia, tanto rural frente al urbano. Interacción con la Reserva Nacional del Titicaca. En esta figura podemos ver el tipo de contacto de los pobladores con la Reserva Nacional del Titicaca por zona de residencia. Lo resaltante es que a nivel urbano la mayor concentración se da en la recreación, que alcanza un 34.6%, y en la fuente de belleza paisajística, que alcanza el 23.5%. En tanto que a nivel rural, el 37.2% tiene un tipo de contacto con la reserva relacionado a uso de recursos para el ganado, básicamente para el ganado vacuno, el ganado ovino, y el recurso que utiliza es la todora, en tanto que el 29.8% considera que el tipo de contacto predominante es el uso de recursos para la alimentación. Aquí podemos notar especies como el carachi, como la choca, que son parte de la gastronomía de la zona, así también como la totora, ¿no? Que también lo utilizan como fuente de alimento. Entonces, las diferencias se evidencian claramente. Esta otra figura muestra la importancia atribuida de los elementos de la biodiversidad de la Reserva Nacional del Titicaca por los pobladores por zona de residencia. En ambos espacios, tanto rural como urbano, se observa que el agua es el principal elemento de la biodiversidad, pero a nivel rural existen otros elementos que se consideran y son estadísticamente significativos, como los peces y anfibios, la totora, el carachi y la pachamama. La percepción del poblador rural es más amplia respecto al poblador urbano, no solo porque involucra un mayor número de elementos de la biodiversidad, sino que le concede un valor per se al lago Titicaca. Esto está relacionado con la cosmovisión del poblador rural frente al poblador urbano. La problemática ambiental de la Reserva Nacional del Titicaca. La figura muestra los problemas socioambientales en torno a la Reserva Nacional del Titicaca por zona de residencia. Observamos que en ambos espacios, rural y urbano, la prioridad en los problemas socioambientales están equiparados, ¿no? Entonces, la contaminación de la bahía del lago Titicaca aparece y es reconocida como el principal problema que está asociado con el vertimiento de las aguas servidas. Además, la sobreexplotación de recursos naturales, solo la sobreexplotación de los recursos naturales es percibida en el ámbito rural y existe diferencia significativa en este indicador. Como conclusión de la investigación, se tiene que el estudio muestra que existen diferencias en la interacción entre los pobladores del ámbito rural y urbano de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Titicaca en el tipo de contacto con la reserva, en uso de recursos para la alimentación y uso de recursos para el ganado, y la frecuencia de contacto diario y semanal, los elementos representativos de la biodiversidad de la reserva, como la totora, carachi, pachamama, peces y anfibios, y lo cual evidencia un valor de uso directo frente a un valor de uso indirecto
para los espacios rural y urbano, respectivamente. Además, el estudio revela que en la mayoría de los indicadores no existen diferencias significativas en la percepción de la problemática ambiental de la reserva entre los grupos de pobladores que residen, a excepción de la sobreexplotación de recursos, la sobreexplotación del garaje y la no disponibilidad a pagar a nivel monetario por la conservación de la biodiversidad. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.